Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 28 hasta el versículo 44. Habiendo dicho esto, iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos, diciendo: Id a la aldea que está al frente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie, desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, de esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre las multitudes le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él, dijo: Os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a ir en oración. Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que la inspiró, y tenemos las palabras de tu Hijo en este texto sagrado para nosotros. Y este es el día donde tú reúnes a tu pueblo para que pueda escuchar esas bellas palabras de vida. Señor, ayuda al expositor, como también des gracias siempre al oyente para recibir en su corazón y atesorar estas palabras. Danos entendimiento y que todos, oh Dios, conozcamos lo que dice tu palabra y con nuestras vidas, oh Señor, la vivamos, lo asimilemos día a día, y en todo eso tú te glorifiques. Y gracias por hablarnos un día más en tu presencia, por tu santa palabra. En Jesús oramos y te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero iniciar con una ilustración no real, pero que tiene que ver con historias de personas que conocemos. Quiero titular, hermanos, a esta lectura leída a manera de interrogante o pregunta: ¿por qué debería seguir a Jesús? ¿Por qué debería seguir a Jesús? El hombre hace una elección cada día en las decisiones que toma. Y aquí vamos a ver a un grupo de personas, multitudes, discípulos, maestros que tienen una afirmación de quién es Jesús. Y normalmente lo que se ve en las iglesias o lo que vemos hoy en día, ¿no? Cuando queremos compartir, hacemos la pregunta: ¿por qué tú estás aquí? ¿Quién te trajo? ¿Quién te invitó?
Y ahí surge la pregunta, ¿por qué debería seguir a Jesús? Se cuenta la historia de un joven que un día fue invitado a un edificio, a un lugar, a una casa como este lugar. Este joven muy contento, muy emocionado, escuchó de su amigo que leyó las escrituras. La Biblia dice, ¿no?, que si tú vienes a Cristo vas a tener vida eterna, vas a tener todas las cosas en abundancia, vas a tener paz con Dios y todo te va a ir bien. Como que esto tiene sentido para este joven al escuchar que todo le va a ir bien y que incluso puede vivir tranquilamente, pero la sorpresa no se sabe para este joven hasta que un día dice la historia que su madre tenía cáncer. Entonces este joven con mucho temor, mucho miedo, empezó a orar y pedir a la iglesia, pedir a los hermanos para que Dios pudiera sanar a su madre que tiene cáncer. Y la historia dice, la madre de este joven no sanaba. Y este joven empieza a tambalear o se esfuma en su fe y dice, si verdaderamente, si Dios existe, ¿por qué no puede sanar a mi madre? Al punto que al final su madre llega a morir. En esta historia se ve de que Dios tiene control de cada historia, de cada persona, de cada vida. Pero este joven opta una decisión en ese tiempo. Está muy solo, no entiende por qué su madre ha fallecido. Empieza en el camino a encontrarse con amigos del pasado, a conocer a jóvenes de su edad. Empieza a despistarse, ya no se le ve en la iglesia porque aún está en tinieblas, aún se ve de que todavía la muerte de su madre lo ha afectado. Y la historia dice al final que este joven ya no se le ve en los cultos. Ya no se ve en las conversaciones, en las reuniones públicas donde se estudia la Biblia. Y a eso viene la interrogante. Si este joven verdaderamente conocía a Jesús y estaba siguiendo a Jesús por quién es Jesús. Traigo esta historia, no es real, pero la historia dice que este joven al final se apartó. Mi pregunta que yo hago a esta historia es que este joven verdaderamente era un creyente o era un simpatizante, o qué es lo que le llamó de Jesús para seguirle. En la historia que vamos a ver o en la narración, la lectura que hemos tenido de Lucas, se ve que la multitud empieza a clamar a Jesús. Todos van a decirle, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, pero días después van a decir, crucificale, crucificale, crucificale. Esta historia tiene que ver con un domingo antes. Y ahí se ve, ¿no? Después días, un discípulo va a negar a Jesús 3 veces, el otro le va a traicionar y los demás van a ser esparcidos, todos están confundidos. Y Jesús queda al abandono. Se parece a la historia de este joven en una situación difícil, no supo qué hacer con su propia vida, aun cuando había estado en un edificio, en un lugar, pero al final se extravió en el camino. Quiero traer por eso a manera de título, ¿por qué deberías seguir a Jesús? Quisiera verdaderamente que podemos seguir a Jesús por quién es Jesús, no por lo que Jesús me ofrece. Porque normalmente tú puedes escuchar a un ministro o a un predicador y puede hablarte muy bonito, muy elocuente, ¿no? De Jesús, que Jesús te va a bendecir y Jesús da todo eso, te puede dar posesiones materiales, espirituales. Pero si tú estás siguiendo, o las personas que están siguiendo a Jesús por bienes materiales, tal vez terminen decepcionados cuando Jesús no les dé los bienes materiales o por lo que está siguiendo. Los discípulos hasta aquí tienen una concepción todavía errónea de que Jesús va a establecer su reino. Todavía piensan eso. El pueblo de Israel piensan que Jesús va a liberarlos de Roma y que Israel va a ser independiente.
Todavía esa es la concepción del pueblo de Israel en el primer siglo antes de que Jesús ascienda, pero ese día Jesús se presenta como el rey, ese día Jesús se presenta como el Mesías que Israel esperaba. Pero nadie vio a Jesús como rey. Aunque los discípulos lo habían reconocido como rey, como Mesías, habían visto todas sus señales. Por eso el versículo 42, 43, 44, se ve Jesús llora, porque sabe qué va a pasar con su vida, sabe qué va a pasar con la nación de Israel, que van a ser desterrados, va a desaparecer el templo, no se han arrepentido. Por eso al final el versículo 44 dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. No sabía que Jesús, el Hijo de Dios, Dios estaba con ellos. Por eso el evangelista Juan dice, a lo suyo vino a su nación escogida, porque los amó, no porque eran buenos o justos, solamente Dios decidió amar esa nación, pero ellos no respondieron, no conocieron el tiempo de la visitación de Jesús y luego rechazaron. Y quisiera en esta noche no convencerles, no persuadir por mis palabras, sino que realmente sigan a Jesús por quien es Jesús. Y Jesús, vamos a ver que Jesús tiene toda la autoridad, tiene el control de todo. Jesús cumple todas las profecías que estaban escritos de Él. Jesús está aquí en versículo 43, 44, dando una vez más para nosotros una lectura rápida. Este es el tiempo. No es casual, pero hemos leído el capítulo 24 de Mateo, ¿no? Antes de la lectura. Y de los últimos tiempos, de las señales que están aconteciendo y lo que Cristo ya había dicho. Volviendo al versículo 28, porque la semana pasada nos quedamos en el versículo 27, ahora continuamos en el versículo 28. Habiendo dicho esto, de todo lo que Jesús ha ido enseñando, dice ahora, iba delante, subiendo hacia Jerusalén. Jesús ya tiene definido a dónde tiene que ir. Va a haber en el camino obstáculos, probablemente tentaciones o ofertas, o tal vez los mismos padecimientos y sufrimientos que se le vienen. Puede frustrar tal vez el propósito del Hijo por el cual ha venido. Vamos a ver que no. Al final Él va a ir ya definido, determinado hacia Jerusalén, donde va a ser arrestado, donde va a ser enjuiciado, al final donde va a ser crucificado, va a ser enterrado, pero también donde va a salir de la tumba. Jesús tiene ya definido a dónde está yendo. Habiendo dicho esto, dice, iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Entonces, volviendo a la historia del joven, ¿por qué se apartó de la iglesia? ¿Por qué se apartó de la fe? ¿Por qué desertó? ¿Por qué apostató de la fe? Es algo muy común. Solamente hay que conocer 5 o 10 años de una iglesia y hacer una pregunta, encuesta. Muchos de los que estaban ya no están. Conocemos muchos aquellos que mientras más años estamos, más nos sorprendemos qué pasó con el amigo, con la amiga, con el vecino o con una persona que estaba años y ahora no lo vemos. La Biblia nos dice, tal vez esto es para que se conozcan quiénes son verdaderamente de la fe. Pero a la historia del joven, ¿qué pasó? ¿Por qué desertó? Probablemente tenía un concepto muy subjetivo y superficial de quién es Jesús. Eso es, no de que Jesús le daría o le haría, le bendecería con muchas cosas que él aspiraba y lo consiguió, pero cuando falleció su madre todo se esfumó. Por eso es importante seguir a Jesús por quién es Él, no por motivos personales ni subjetivos. Tener un concepto muy claro de quién es Jesús. Ahora, cuando vemos a Jesús como una persona, como un ser divino y por lo que hizo y quién es Él, podemos ver que Él es digno. Él es digno de que todo hombre le siga y todo hombre no se postre ante Él. Jesús te puede dar muchas cosas, como dije.
pero no es la razón para seguirlo. Mucha gente le seguía después que multiplicó los panes, ¿no? Y Jesús les confronta, dice, ustedes solamente están tras los alimentos, no lo estaban siguiendo. O sea, la multitud quería más señales, quería más bendiciones. Jesús llamó mucha gente. Mucha gente está tras Jesús, pero al final todos le abandonan. Y Jesús se queda solamente con pocos. Ahora, en el texto bíblico, ¿qué tiene que ver la historia de este joven con la narración que hemos leído? Como dije, esta narración tiene que ver con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el Domingo de Ramos, que cada año, ¿no?, que pasa un calendario y como que se retrata en imágenes, se pone en películas qué es lo que realmente sucedió. Aquí Jesús va a tomar un pollino, un burro, se puede traducir de esa manera. Jesús aquí va a cabalgar, Él está camino a Jerusalén, mucha gente está tras Él. Vamos a seguir con la lectura, versículo 29. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos, diciendo, versículo 30, id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre él, cual nunca se ha montado nadie, desatadlo y traerlo. Jesús es Dios para que conozca todo esto. Hay posiciones de que se puede decir, probablemente él ya conocía que había allí un pollino o un burro, pero aquí manda a 2 de sus discípulos, diciendo, que vayan a tal casa, ¿no?, y van a encontrar un pollino que está atado, nadie se ha montado. Ahora viene aquí la interrogante. No creo que ninguno de nosotros podemos subirnos a un asno, una mula o a un caballo que nunca ha sido adiestrado. Pero aquí vamos a ver que Él tiene autoridad de cómo todo se sujeta, de cómo Él tiene control de todo. Cuando solamente ordena o dice las palabras, todo se cumple. Y Jesús aquí va a cabalgar en este burro, o en esta mula, o en este caballo, no lo sé. Pero va a ser para su presentación como rey, como Mesías. Él sabe que va a ser rechazado, Él sabe que va a ser crucificado. Los discípulos están con Él. Los discípulos lo reconocieron, me repito, como Mesías y como Rey, pero aún, como dije, tiene el concepto de que Jesús va a establecer su reino en ese momento, ¿no? Uno quiere el lado derecho, el otro el lado izquierdo. La multitud lo vio tal vez de otra manera, de manera política. Recuerden, Roma tiene esclavizado o sujeto o posicionado a Israel. Y creo que ellos esperan un libertador. Otros le siguen a Jesús por los milagros. Y acá en la narración, si tomamos los 4 evangelios sinópticos, antes de llegar a esta historia, Jesús resucita a Lázaro, que había estado muerto 4 días. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 12, versículos 17 y 18. La gente está muy sorprendido por los milagros que Jesús está haciendo, sobre todo una resurrección de un hombre, Lázaro. Juan capítulo 12, versículos 17 y 18. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud también fue a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Están siguiendo a Jesús por las señales, no por quien dice que Jesús es. Otros están esperando que hubiera una revuelta, ¿no?, contra Roma y que Israel sea independiente o que se declare como Israel. Ahora, ¿qué pasa con aquellos oponentes de Jesús? Jesús está siendo aclamado más, ¿no? Jesús está siendo vociferado diciendo que Él es el Rey, o Él es el que hace milagros, señales,
y eso trae peligro en el puesto de aquellos hombres que había en Israel. El mismo Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 48 nos informa, dice el texto: si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Esto está pasando con los líderes, ¿no? Judíos. Entonces, todo esto está aconteciendo alrededor de la historia o la vida de Jesús. Semanas o días, Jesús, como dije, va a ser traicionado. Los discípulos van a ser dispersados. Eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero aquí en la historia todos están diciendo Hosana, Hosana, Hosana. Pero al final todos van a decir crucificarle. Nos preguntamos por qué. Si están reconociéndole, están clamando, están diciendo Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Qué pasó con la multitud? ¿O qué puede pasar con la multitud? ¿Por qué todos van a desertar? ¿Por qué ahora por qué el cambio? ¿No? De un momento a otro. Yo creo que tenía un concepto erróneo de quién era Jesús. Y es importante que cada uno sí conozca a Jesús verdaderamente como su Salvador. Pero más que eso, conozcas quién es Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que hizo? No solamente es crear un concepto o una imaginación. Yo creo que Jesús es así. Yo creo que eso no salva, sino de eso consiste nuestra vida, de conocer a Cristo. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien has enviado, a tu Hijo Jesucristo. Así que cuidado con esa noción, ese conocimiento defectuoso de Jesús, que puede ser una piedra de tropiezo para aquel día final, como lo fueron para estos hombres. Mi respuesta o mi proposición esta noche: si queremos tener una fe que resista a las pruebas o las dificultades, debemos entender que Jesús es el Señor primeramente. Él es el Señor, no solo por lo que puede hacer por nosotros. Él es el Señor soberano, Él es el Señor de toda autoridad. Cristo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El Padre le concedió esa autoridad. Así que vamos a entrar ahora al texto y todo esto a manera de introducción. Aun cuando haya persecución, aun cuando haya asesinato, tortura por causa de nuestra fe, debemos seguirle a Jesús, porque el Señor tiene control de todo. A Cristo no le sorprendió. Sabía que el Padre tenía el control de todo. Él se aproximaba a ser crucificado. Y ahí nuestra fe debe crecer. Así que la narración de Lucas sobre la entrada triunfal de Jesús nos muestra sobre el señorío de Jesucristo, el control de Jesús sobre todas las cosas. Primero, debido a que Jesús es el Señor de toda autoridad, debemos seguirle a Él. Debido a que Jesús es el Señor de toda autoridad, debemos seguirle a Él. Cuando hablamos de Señor, no solamente es con S minúscula, sino hablo en mayúscula, el Señor de señores, o enfatizamos el Rey de reyes, diciendo que Jesús es el Señor de toda autoridad y por eso debemos seguirle. Esta historia que inaugura la semana, ¿no?, que va a llevar al arresto de Jesús, a su crucifixión. Antes de la crucifixión viene el juicio ante Pilato, pero muestra esto también, ¿no?, que Él tiene control de todas las circunstancias. La multitud está que lo aprisiona. Probablemente los fariseos, los saduceos, vimos la semana, Jesús contó la historia, no queremos que Él reine sobre nosotros.
Probablemente hay muchas amenazas contra Jesús, probablemente esto puede intimidar, ¿no?, al Salvador, pero bajo el tiempo de Dios, bajo el cronos, ¿no? El kairos, hablamos del tiempo de Dios, el Hijo está en el tiempo del Padre, camino a la cruz, y Jesús sabe lo que va a pasar a la hora que tiene que llegar, y eso muestra de que Dios tiene control absoluto de todas las circunstancias. Ahora, el domingo de Ramos, como se conoce, Jesús se presenta aquí como el Mesías, pero no el tipo de Mesías que Israel esperaba, ¿no? Un libertador en sí. Están los sacerdotes ahí en el Sanedrín y han dado, ¿no?, que avisen de Jesús. ¿Dónde está Jesús o cómo lo podemos tomar? Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 11. Versículo 57, dice el texto: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, dieran aviso para que le prendieran o arrestaran. Esta es la circunstancia. Ya hay un anuncio periodical, un anuncio en el pueblo de Israel. Si alguien sabe dónde está Jesús, deben informar. ¿Para qué? Para tomarlo, para arrestarlo. Probablemente esto a Jesús puede limitar su tiempo de ministerio aquí en la tierra. No. Jesús avanza paso a paso, lugar tras lugar, sinagoga tras sinagoga. Tampoco hizo que Jesús se desesperara. El momento de la cruz tiene que llegar. Y aquí en Domingo de Ramos no es casualidad, pero era donde se sacrificaban los corderos de la Pascua. Y Jesús sería el cumplimiento de ese ofrecimiento, de ese cordero pascual. El evangelista Juan nos dice que Él es el cordero sin pecado. Juan capítulo 1, versículo 29. Hay muchos textos, pero solamente quiero leer lo que dice. El día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablar del Domingo de Ramos era del sacrificio de los corderos de Pascua, y Jesús es el cumplimiento de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o como dice Apocalipsis, Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En el calendario de Dios, o en el calendario profético de Dios, Jesús es el cumplimiento, pero Dios tiene el control de cada evento, de cada situación. Incluso aquí la historia muestra el control que tiene sobre el pollino, el tiempo. La situación está en las manos de Dios. El Señor lo necesitaba. Ese animal había sido criado para ese momento. Para tener una fe, hermanos, que persevere, debemos comprender que Jesucristo es el Señor de toda autoridad. Él es el Señor, Él es soberano, Él tiene toda autoridad. Por lo que puede estar pasando en el mundo, por lo que puede estar pasando en tu vida, Él va a llevar todas las cosas para su gloria, para sus propósitos. Pone reyes, quita reyes, pero Él sigue siendo el Señor de señores, el Rey de reyes. Jesús no es cualquier personaje, no es alguien que le falló el plan porque escogió a Judas. No, era el cumplimiento. Jesús conocía desde el principio quién era Judas. Sabía que era alguien que sustraía o tomaba el dinero, ¿no?, de las ofrendas, o alguien que sustraía bienes. Pero la iniciativa lo tomó Jesús. Llamó a los 12. Dice en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, que Él dio su vida por sus ovejas. Hay una iniciativa, lo podemos dar lectura. Dice Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Cristo vino por los suyos, por sus ovejas. La crucifixión de Jesús está cerca. La multitud va a crucificar al Hijo de Dios, pero recuerden esto. Tal vez nosotros vemos imágenes que nos consternamos de crímenes, de homicidios, de maltratos animales, personas. Pero lo que yo creo, lo que la historia me muestra es que el crimen contra Jesús fue lo más terrible. No hemos estado presentes, no hemos visto un televisor o una pantalla, pero aquellos hombres que hicieron eso son responsables de sus pecados. La Biblia nos dice que eso era el cumplimiento del plan de Dios. Vamos a dar lectura al libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28. Hechos, libro de Juan, después sigue el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 27 y 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Todo es el cumplimiento de lo que el Padre ya había predestinado desde la eternidad. Pero los hombres están llevando a cabo este plan, pero como dije, ellos son responsables de ese crimen atroz contra el Santo de Dios, a quien Dios lo ungió. Pero era el plan de Dios, ¿no? Era el plan de Dios. Dios no es autor del pecado, Dios no es responsable por esto, pero está en el plan de Dios que esto llegue a esa manera. Por eso el texto nos ha mostrado ahí. Ahora, los hombres no pueden frustrar el plan de Dios. No pueden frustrar el plan de Dios. Satanás al comienzo a Jesús le ofreció los reinos de este mundo. Dijo, solamente arrodíllate, póstrate y todo será tuyo, dijo. Y Cristo dice, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Yo creo que cuando los discípulos le abandonan, ¿cuál habrá sido la experiencia de Jesús? Quedarse solo, al final colgado en una cruz. Su padre le abandona. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Isaías 53, versículo 10 nos dice, era la voluntad del Padre hacerlo pedazos. Destruir en sí, ¿no? Porque la ira de Dios está sobre la naturaleza de su creación, la ira de Dios está sobre el hombre, y Jesús va, como dije, determinado a ese lugar. Pero el hombre no puede frustrar el plan de Dios. Ni Satanás, ni los hombres, ni nuestros pecados pueden frustrar el plan de Dios. Tiene que ver una cruz, donde esa cruz traería vida, o donde esa cruz se seguiría anunciando hasta el día de hoy. Hemos leído en Mateo capítulo 24, y este evangelio será anunciado a todas las naciones para el conocimiento de todos. Y cuando hablamos del evangelio hablamos de la cruz, pero el hombre, cuando se somete a la autoridad de Dios, lo hace voluntariamente. O ninguno de los que estamos aquí, Dios nos obligó a que nos sometamos. No estamos siendo manipulados, no somos títeres, no somos objetos, sino más bien somos objetos de amor, objetos de gracia, y voluntariamente hemos venido a sus pies, porque hemos visto que aquel que fue a la cruz, aquel que sufrió todo ese camino, lo hizo por nosotros. Vamos a leer lo que dice el Salmo capítulo 103, versículo 19. Salmo 103, para ver la autoridad que Dios tiene sobre todas las cosas. Salmo 103, versículo 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todos. Unos capítulos más adelante, el Salmo 115, versículo 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. Hoy puedes someterte a Él voluntariamente y ser bendecido. O el día del juicio te enfrentarás
a Él y serás condenado. Por eso, debido a que Él es el Señor de toda autoridad, debes seguirlo. ¿Por qué seguir a Jesús? Porque el Señor tiene la autoridad. Segundo, debido a que Jesús es el Señor de la creación, debemos seguirle a Él. No solamente tiene la autoridad o el Señor de toda autoridad, sino que Él es el Señor de la creación. Y en esta historia vamos a ver a través de un burro, de un pollino. ¿Qué es lo que Jesús hace con su creación? Jesús es Dios, Jesús es el Señor sobre la creación. Esto lo muestra porque Él montó un animal no amaestrado. Es increíble. Yo no soy un jinete, pero a los 8 años monté un burro salvaje. Estuve 3 minutos sobre un burro y me tumbó y caí al piso. Eso es lo que hace un burro cuando no es amaestrado. Y ponte a pensar en Jesús que tomó un pollino. El texto dice que nadie se había montado, nadie sobre él, versículo 30. Jesús dice desatarlo y traerlo. En otra historia del Antiguo Testamento, ¿qué hace Dios? Toma a un burro y le hace hablar. La historia de Balaam. Dios tiene control sobre su creación. Como dije, yo no soy un jinete. Cristo, yo tampoco no sé, pero se somete su creación a Él. Y en esta historia se ve algo milagroso. Es algo milagroso. Simplemente habla y todo sucede. Pero también esto tendría un significado espiritual. En el Antiguo Testamento un animal se usaba para las cargas. El burro es un animal de carga, pero era para uso común. Pero esta vez este animal sería un animal muy bendecido porque tuvo el privilegio de cargar a su creador. Increíble. El Salvador está utilizando su creación. Solo el Señor es el Señor de la creación y por eso hizo lo que hizo. Tal vez un niño se asombra tal vez más que un adulto en esta historia, pero es el Señor de la creación. Hemos visto un momento atrás, dice en Mateo 24, ¿no? El pueblo quiere callar a los discípulos. Maestro, dile que callen tus discípulos. Y Jesús le responde, ¿no? Si ellos callan, dice, estas piedras clamarían. Juan el Bautista está predicando, dice, igual manera. Si ustedes no claman, dice, estas piedras hablarían. Dios pudiera hacer eso y más. No es común ver en la naturaleza, pero soberanamente Dios a veces ha trabajado de esa manera para mostrar la incredulidad, o es para mostrar su poder sobrenatural. Y Jesús es el Creador todopoderoso. Por eso debes seguirlo. Por eso debes seguirlo. Aquí este animal cargó en su espalda a Jesús sin moverse, sin sacudirse. Es increíble. Pero Él vino a su pueblo no lo recibió. Juan 1:11, a lo suyo vino. Pero este animalito lo carga y se somete, lo recibe a su Salvador, a su Creador. Pero Cristo viene a su pueblo y lo rechazan y lo crucifican. Igual que el burro de Balaam, como dije un momento atrás. Este burro era más inteligente incluso que Balaam. La historia o la creación, que una vez más se somete a su Creador. Así que si quieres una fe que persevere, una fe en las dificultades, inclínate a este Jesús, al Señor de la creación. Dice Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero acá habla de la persona del Hijo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el agente creador del universo. Él es el Señor. No estamos aquí o en este lugar o en este mundo como resultado, ¿no?, de una explosión, como se habla del Big Bang, o lo que ha pasado millones de años y somos parte de una evolución. No, Dios es el creador.
Creemos en ese Dios personal y que tiene un propósito para cada uno de nosotros, en esta vida y en la eternidad. Ahora nos daremos cuenta de eso cuando le sigamos al Señor de la creación. Nada más, cuando sigues a Jesús, todo tiene sentido, todo tiene propósito. Tu creación, ¿no? y pasas de este mundo, todo tiene sentido. Tercero, debido a que Jesús es el Señor de la profecía, debemos seguirle a Él. El domingo de Ramos, Jesús cumplió varias profecías del Antiguo Testamento, que solamente se menciona aquí, o voy a mencionarlo. Por ejemplo, el Salmo 118, versículos 22 al 27, esta es una de las profecías que tenemos cumplido aquí en Lucas. Estoy diciendo que Jesús es el Señor de toda profecía, y por eso debemos seguirle. En otras palabras, hay que creer lo que se dice de Jesús en el pasado. El Salmo 118, versículos 22 a 27, nos muestra cómo los peregrinos no subían a Jerusalén para las fiestas. Y eso se refiere de lo que un día iba a acontecer. Por ejemplo, el Salmo 118, versículo 25 dice, Hosana, Hosana. Y en Mateo 1, versículo 29, las multitudes llamaron a Jesús de la misma manera, Hosana. Jesús es el cumplimiento. Y aquí en Lucas 19, versículo 38, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Zacarías capítulo 9, versículo 9 también nos habla, como dice, alégrate mucho, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Y hay una historia ahí que vendría un burro montado, un pollino, y se cumple aquí en las palabras de Lucas. Especialmente tiene que ver con el Mesías, en su condición humilde. Normalmente el romano no tomaba un burro para montar. Así que tanto los Salmos, tanto Zacarías, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27 también tiene que ver con lo que dice Lucas 12, versículo 42. Si tú hubieras sabido de este día, Jesús cumple los eventos proféticos o históricos, no ya antes proclamado, llegado el tiempo se cumple en la vida de Jesús. Él sería recibido, como después, una vez proclamado, luego rechazado. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que Jesús cumple las profecías? Solamente cuando le creemos. Solamente cuando creemos lo que dice su palabra. Pueden venir reyes, naciones, pero Dios es el Dios soberano de la historia. Él no está en nuestro tiempo. Él no se agenda. Él es el Señor del tiempo. Solamente podemos someternos y confiar aun cuando las circunstancias parecen difíciles. Quiero seguir avanzando ya para ir finalizando. Debido a que Jesús es el Señor del juicio, ahora debemos seguirle a Él. No solamente de toda autoridad. Hemos visto el comienzo. Ahora, debido a que Jesús es el Señor del juicio, o de todo juicio, debemos seguirle a Él. Versículos 41 al 44, ahí habla de juicio. Por eso tomo el Señor del juicio. Jesús predice, hermanos, ahí un terrible juicio que vendría sobre Jerusalén. Recuerden, un día vamos a compadecer delante de Él. Hay un juicio futuro, pero en la narración, versículos 41 al 44, ten en cuenta ahí Jesús lloró. Y la palabra es más fuerte. Incluso en otra parte, Jesús también llora en Juan capítulo 11, versículo 35 por Lázaro. Dice, mira cómo amaba a Lázaro. Pero en el original, aquí en el versículo 41 en adelante, cuando dice lloró, tiene un sentido mayor. Tiene un sentido, se significa, hermanos, como un grito de agonía. Sabemos, Dios no se deleita en el juicio, sino en misericordia. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
pero también el juez es justo. Es justo. Sé que todo esto es para muchos, no solamente algunos evidencian, quieren mostrar un Dios de amor, pero Dios es justo. Cristo aquí está en su naturaleza como Dios y como hombre también. Jesús lloró. Ahora, Dios no solo es un Dios de amor, como algunos piensan, ¿no? O un Dios de gracia. Dije, Él es justo, porque cuando alguien peca, está la ira de Dios sobre él. Eso hay que tenerlo presente. Por eso la pregunta es, ¿debes seguir a Jesús por quién es Él? Dice el versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. En el año 70, todo esto se cumpliría, cuando el ejército romano, dirigido por Tito, ¿no?, todo haría desaparecer. Hablando del templo, todos serían esparcidos a varios rincones del mundo. Y eso se cumplió 70 años después de... Un año 70, perdón. Y eso es historia. Pero un día, hermanos, amigos, pronto el mismo Mesías que vino por primera vez montado en un humilde burro, mula o caballo o camello, proclamando paz para con Dios, va a venir, dice, en poder y gloria. Montado en un caballo blanco, dice Apocalipsis. Pero ella viene a traer juicio. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis, el último libro. Ya estoy finalizando. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a pisar, dice, el lagar de la feroz ira de Dios. La ira contra las naciones hostiles. En ese día ya no habrá gracia. El tiempo o el día de la gracia se habrá acabado. Lo que era cierto para Israel en los días de Jesús es cierto hoy para nosotros o para nuestros tiempos. Viene ese día. Dios va a volvernos a visitar, pero ya no para ir a un madero o a una cruz, sino Él vuelve, como dice Apocalipsis, en la ira del Dios Todopoderoso, a traer justicia, a traer espada. Todos vamos a estar ese día, si es que estamos con vida veremos, pero se acerca el día del juicio. Por eso debes seguir a Jesús, porque Él es el Señor de toda autoridad, Él es el Señor de la creación, es el Señor del cumplimiento de todas las profecías y es el Señor del juicio venidero. Porque si hoy no nos sometemos voluntariamente, vamos a compadecer. Todo hombre va a compadecer y va a dar cuenta. Mi quinto punto era: debido a que Jesús es el Señor de la salvación, debemos seguirle. Jesús es el Señor de la salvación y decimos, la salvación es del Señor. Jesús vino la primera vez ofreciendo paz, ¿no? Ofreciendo paz para que la gente o el pueblo no venga a juicio. Por eso se ofreció a sí mismo como el Cordero Pascual. Y aquel que toma para sí de la sangre de Cristo, la sangre dice, quita todo pecado, nos limpia de todo pecado. Su sangre, si la sangre de Cristo se aplica a tu vida, aquel día Dios te pasará por alto en el día del juicio, estarás seguro, estarás salvo. Así que la oferta de paz que está haciendo Dios a través de su Hijo aún es vigente. No ha vencido, no ha caducado. Aún Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, porque llegará el día donde se terminará y ya no habrá tiempo.
Y esto lo decimos porque en la cruz Jesús satisfizo la ira de Dios. Como en la mañana dije, ¿no? La ira de Dios estaba sobre el hombre, sobre cada pecador. La cruz de Cristo para algunos es ofensivo, porque tiene que ver con el orgullo. No necesito a ese Jesús. Como la historia de ese joven, ¿no? Si no sanó a mi madre, entonces no es para mí. Si te funciona para ti, es para ti. Permito que Él es Señor de todo, y por eso Él es digno de que lo sigamos. Y para eso el hombre debe admitir que es un pecador y desesperadamente ir tras este Salvador. Y hay que tener mucho cuidado, ya estoy finalizando, qué concepto tenemos de Jesús. ¿Qué concepto? No ser de la multitud, no ser como los fariseos, sino tener seguro, porque aquel día podemos estar perdidos. En Cristo, en su cruz, hay perdón. Él vino en darse en rescate, dice Marcos 10:45, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Quiero decir que algún día aquellos que han creído estarán vestidos, dice, de ropa de justicia, ¿no? Hablando de la justicia de Cristo, de la justicia perfecta. Conclusión, quisiera preguntar por qué sigues a Jesús, honestamente. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿O porque me mejoró tu calidad de vida? ¿O porque lo que estaba buscando te lo dio? No es una razón suficiente. O tal vez te ayudó a superar un problema de tu pasado. O es lo que te falta. Ciertamente todo eso puede ser real si el Señor quiere. La razón principal para seguir a Jesús es porque Él es el Señor. Él es el Señor soberano, como dije. Él hace todo lo que le place en los cielos y en la tierra. Toda rodilla, dice, aquel día se doblará ante Él. Así que en esta noche tenemos la invitación de poder recibir su palabra. Quiero terminar leyendo lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Que cada uno de nosotros podemos decir: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. El apóstol Pablo dice: yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardarme hasta aquel día. Si tú lees la vida del apóstol, todo lo que tuvo que pasar, es asombroso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por tu amor entrañable, por tu amor eterno. Nos amas demasiado, que nos has demostrado dando tu vida al enviar a tu Hijo. Y hoy estamos aquí. Aún, Señor, queremos que nuestra fe crezca en los momentos difíciles. Y te pedimos, Señor, que si es necesario que todo lo que tengo que pasar para que maduremos, Señor, tú has prometido tu presencia con nosotros. Señor, no merecemos nada de lo que tenemos, no somos nada delante de ti. Pero Señor, en tu gracia nos has colmado de favores, por eso nuestra alma te bendice. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de tus beneficios. Padre, oro por lo que está en este lugar, de aquellos que han podido recibir tu palabra, que tú también puedas traer luz a sus mentes, que puedas abrir los ojos a la verdad divina, a la verdad eterna, que tú los hables a sus vidas, que tu Espíritu pueda convencerlos de toda verdad.
Señor, y los que estemos podemos estar seguros y decir, yo sé en quién he creído. Aunque el mundo se ría, aunque el mundo se burla, se mofe de ti, nosotros, Señor, estamos muy gozosos de haberte conocido en esta vida y lo que será en aquel día cara a cara, el disfrutar de tu presencia. Bendícenos, Señor, te pedimos que nos acompañes hasta el día, Señor, que salgamos de este mundo. En Jesús te pedimos todo esto. Amén.